decía que la manera en la que habitualmente abordamos el estudio de los derechos reales de garantía es a través de los caracteres, ¿sí? Que es la mejor manera de ver su contenido. Desde el punto de vista doctrinal, se dividen los caracteres en dos, en una doble clasificación. Los que se denominan esenciales, es decir, que si falta alguno de esos caracteres estoy frente a la ineficacia de esa hipoteca, y los caracteres naturales, es decir, aquellos que pueden estar o no estar, pero que no afectan a la validez de la hipoteca. Los caracteres esenciales son tres: la convencionalidad, la accesoriedad y la especialidad, que se divide en dos: la especialidad en cuanto al crédito y en cuanto al objeto. Y como carácter natural tengo la indivisibilidad, ¿sí? Este último carácter puede estar o no estar, pero no importa la invalidez de la hipoteca, ¿sí? El primero de ellos, que es el de la convencionalidad, según el 2185, los derechos reales de garantía solo pueden ser constituidos por contrato, ¿sí? Esto quiere decir que el modo de constitución o la causa fuente de constitución de los derechos reales de garantía, por supuesto donde incluimos a la hipoteca, es el contrato. Tiene que nacer de un acuerdo de voluntades entre el titular del inmueble gravado con el acreedor hipotecario. No lo puede disponer ni una sentencia judicial, tampoco lo puede disponer o se puede disponer mediante un supuesto de prescripción, y tampoco por disposición legal. Solo pueden nacer de un contrato, es decir, los derechos, y yo diría las garantías, no solo los derechos reales de garantía, sino las garantías en general, son convencionales, nacen de un acuerdo de las partes. Alguna doctrina, creo que Kipper es uno de ellos, cree ver una excepción en el artículo 1171 del Código, ¿sí? El 1171 regula la oponibilidad del boleto de compraventa frente al concurso o quiebra del vendedor fallido. No sé si recuerdan esta protección, que la deben haber visto en contratos y quizás si estuviera un concurso de quiebra ya también en esa materia. El 1171 dice que el comprador por boleto de fecha cierta que haya pagado el 25% del precio puede oponer su derecho al concurso o quiebra del vendedor, ¿sí? ¿Estos se acuerdan de esta o han visto esta regla del código? Sí, sí, en contrato. Bien. La segunda parte de ese mismo artículo dice: en ese caso, es decir, cuando triunfa el comprador por boleto, el juez debe disponer la escrituración a favor de ese comprador, ¿sí? Y dice además que si se hubiese convenido el pago del precio en cuotas a plazos, deberá respetarse el plazo estipulado, pero en ese caso deberá constituirse hipoteca en primer grado en favor del concurso o quiebra del vendedor. Entonces, algunos dicen, acá tengo una excepción al 2185 porque la ley dice que cuando el boleto se opone exitosamente al concurso o quiebra, el 1171 dispone la, o impone, mejor dicho, la constitución de hipoteca por el saldo de precio. Entonces dicen, acá hay un supuesto de constitución legal. Bueno, hay dos posiciones. Unos que dicen que sí, que estoy frente a un supuesto de constitución legal porque la ley dice ahí sí debe haber hipoteca, y hay otros que dicen que la doctora Vázquez es una de ellas, que esta regulación del 1171 no implica la ausencia de contrato. Es porque el argumento es que no estoy frente a un supuesto de constitución legal,
porque si fuese de constitución legal, el mero cumplimiento de los requisitos que marca la ley haría nacer al derecho real, sino que dicen que estoy frente a un supuesto de constitución forzosa, ¿sí? Pero que esto no significa que el representante de los acreedores, que en este caso sería el síndico, no deba instrumentar con el comprador, ¿sí?, un contrato de hipoteca por escritura pública para hacer efectiva la regulación del 1171, ¿sí? Es decir, que sería un supuesto de constitución forzosa, pero no estaríamos frente a una excepción a la convencionalidad del 2185. El segundo carácter que tiene la hipoteca, que ya lo veníamos mencionando, es el de la accesoriedad, ¿sí? Esperen que voy a cambiarla, acá está. La accesoriedad. Esto significa que los derechos reales, sí. ¿Alguien quería decir algo? ¿Ah? Creo que no. Ah. Esto significa que los derechos reales de garantía, la hipoteca es uno de ellos, no tienen autonomía, es decir, no es un derecho real principal. Cuando estudiamos las primeras clases, la clasificación de los derechos reales, los dividimos en principales y accesorios, ¿sí? Los principales son aquellos que dependen de sí mismos para su existencia. Los accesorios son aquellos constituidos en función de garantía, ¿sí? La hipoteca, la prenda y la anticresis, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir? Que estos derechos dependen de una obligación principal. Fíjense que, por ejemplo, el 1897, cuando regula la prescripción adquisitiva, es decir, la usucapión, dice que es un modo de adquisición de los derechos reales principales, ¿sí? Es decir, excluye de su regulación a los de garantía, ¿sí? Es decir, solo puedo adquirir por uso capión los principales que se ejercen por la posesión, ¿no? Es decir, la hipoteca no está incluida ahí. ¿Por qué? Justamente porque es un derecho accesorio. En el caso puntual de la hipoteca, la propia definición nos dice esto. Fíjense que dice es un derecho real de garantía, ¿sí? Eh, que recae sobre uno más inmuebles y que otorga al acreedor ante el incumplimiento del deudor. ¿Sí? Si estamos hablando de un acreedor, estoy hablando de una obligación y la hipoteca accede a esa obligación, ¿sí? Es decir, que en el caso de la hipoteca no estoy frente a un derecho real autónomo. Y esta cuestión también la refuerza el artículo 2184 del Código. Lo estaba buscando para leérselos. Perdón, el 2186 que nos dice, los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran. Son intransmisibles sin el crédito y se extinguen con el principal, excepto que en los supuestos legalmente previstos, ¿sí? Esto quiere decir que si se extingue el crédito principal, se extingue el accesorio que es la garantía. Pero si se extingue la garantía, esto no acarrea la extinción del principal. El principal mantiene su vigencia, ¿sí? Lo que sucede es que cuando se extingue la garantía, el acreedor, ¿qué deja de ser? ¿Qué pierde el acreedor cuando se extingue la garantía? El derecho real pasa a ser un acreedor quirografario, ¿sí? Ya no puede invocar
que frente al producido en la subasta, el primero que va a cobrar es ese acreedor porque ya no cuenta con la preferencia que le confiere la hipoteca. El código dice que este supuesto es salvo cuando existan excepciones, ¿sí? Un caso de excepción al principio de la accesoriedad está en la novación, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es la novación como modo de extinción de las obligaciones? No. La Cuando nova- cambia la obligación, cuando ah, cambia el objeto Institución, de, claro. o sea, la primera obligación cambia. muy bien, muy bien. Cambia el objeto, ¿qué también puede cambiar en la novación? Además del objeto. El deudor. Exactamente, el sujeto o los sujetos de la obligación pueden cambiar. Bueno, como regla, si siguiésemos el supuesto o la regulación del 2186, diríamos que al ser la novación un modo de extinción de las obligaciones, si esa obligación estaba garantizada con hipoteca, la extinción por novación extingue la hipoteca. Sin embargo, el código dispone que en ese supuesto la hipoteca solo se extingue si media conformidad del acreedor hipotecario, ¿sí? ¿Qué significa? Que la nueva obligación nacida con motivo de esa novación se ve alcanzada por la hipoteca, salvo que hubiese mediado conformidad del acreedor hipotecario para su extinción, ¿sí? ¿Qué supuestos pueden llegar a darse como de extinción de la hipoteca sin extinción del crédito principal? Bueno, son muchas. La primera es, dijimos que eh, el objeto de la hipoteca es uno o más inmuebles. Si el inmueble se destruye, ¿sí? Con motivo de un incendio, de un terremoto, lo que fuere, ¿sí? La hipoteca queda extinguida porque ya no tiene objeto sobre el cual recaer. También podría suceder que se produzca la extinción por renuncia a la hipoteca del acreedor hipotecario. El acreedor hipotecario podría renunciar a la hipoteca sin renunciar al crédito principal, ¿sí? Entonces acá tengo la extinción del derecho real de garantía, pero la subsistencia del crédito, ¿sí? En el sentido inverso, salvo la excepción que mencionamos en la novación, si el crédito principal se extingue, acarrea la extinción de la hipoteca, ¿sí? Bien, el tercer carácter de la hipoteca es la especialidad, ¿sí? La especialidad tiene una doble eh, clasificación. La especialidad se divide en especialidad en cuanto al objeto y en especialidad en cuanto al crédito, ¿sí? El código dispone que el objeto, que como regla son los inmuebles, y dijimos que excepcionalmente puede ser un derecho cuando la ley lo permite, debe estar expresa y debidamente identificado en el acto constitutivo de la hipoteca, ¿sí? Por lo tanto, la ausencia de la determinación concreta del inmueble, ¿sí? Eh, anula la hipoteca por infringir el principio de especialidad en cuanto al objeto, ¿sí? Acá está, perdón, no lo estaba encontrando, ¿sí? Eh, ahora bien, ahí esperen que se me movió la diapositiva y no la pude ampliar.
Ahora bien, el artículo 2191 del código dispone que la constitución de la garantía es válida aunque falte alguna de las especificaciones del objeto o del crédito siempre que se la pueda integrar de acuerdo al conjunto de las enunciaciones del acto constitutivo, ¿sí? Es decir, una falta de identificación adecuada del inmueble implica la ineficacia de la hipoteca. Sin embargo, el código dice, bueno, pero si recurriendo al conjunto de enunciaciones del acto constitutivo yo puedo identificar el objeto, entonces puedo salvar la eficacia de esa hipoteca, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son o a qué elementos o a qué enunciaciones puedo acudir para salvar la hipoteca? Bueno, tengo una directriz que me dice a las que forman el acto constitutivo, es decir, no puedo recurrir a elementos extraconstitutivos para salvar la validez de la hipoteca. ¿Sí? Imaginemos que Vanina y Martu celebran un boleto de compraventa por el cual Vanina le va a vender un inmueble de su propiedad a Martu y Martu le va a pagar un precio, ¿sí? Y pactan que ese precio se va a pagar en cuota. Entonces, Vanina le dice, bueno, pero si hacemos cuota, yo quiero una garantía hipotecaria. Bueno, listo. En ese boleto de compraventa redactan todo el contenido del inmueble, lo individualizan adecuadamente, con calle, con número, con medidas, con linderos, con la nomenclatura catastral, con los datos registrales, es decir, no queda dudas de cuál es el inmueble sobre el cual se está llevando a cabo el negocio. Cuando concurren a la escribanía para otorgar la escritura, esa escritura va a tener dos contratos. Por un lado, el contrato de compraventa, por el cual Vanina le transmite el dominio a Martu, y por otro lado, el contrato de hipoteca por el cual Martu constituye un derecho real de hipoteca en favor de Vanina, ¿sí? Pero ahí el escribano comete el error de no identificar adecuadamente al inmueble. Pueden recurrir al boleto para decir, bueno, pero no, lo puedo salvar porque en el boleto sí estaba identificado. Bueno, ¿cuál es la directriz del código? Tengo que limitarme al conjunto de enunciaciones del acto constitutivo. ¿El boleto integra el acto constitutivo de la hipoteca? No. Es un convenio separado de ese acto constitutivo instrumentado por escritura. Por lo tanto, no puedo recurrir al boleto para salvar la identificación del objeto. Ahora, entonces pensemos que sí, ¿no? Bueno, se sugiere siempre, no son los únicos supuestos, pero son los más comunes, se sugiere siempre dos elementos que integran el acto constitutivo y que permiten identificar al inmueble. El primero es el certificado de dominio. Los artículos 23 y 24 de nuestra ley registral inmobiliaria, la ley 17.801, establecen que ningún funcionario público puede autorizar la constitución o transmisión de derechos reales sobre inmuebles sin tener a la vista el título antecedente inscripto, ¿sí? Y los certificados registrales correspondientes. Es decir, que el certificado de dominio tiene que ser citado en el acto constitutivo, en esa escritura hipotecaria, ¿sí? Y debe ser agregado al protocolo del escribano o escribana que está llevando a cabo esa escrituración. Entonces, el certificado de dominio sí integra el acto constitutivo porque el escribano
cuando redacta la escritura, deja constancia de que solicitó el certificado número tanto de fecha tal, el que se incorpora a la siguiente escritura. Es decir, que si no hubo una identificación precisa en la redacción de la escritura, el certificado de dominio puede ser útil para salvar la eficacia. Después, en provincia de Buenos Aires, particularmente una ley provincial, la ley 10.707 de la provincia, en su artículo 50, dispone que ningún escribano de la provincia de Buenos Aires podrá autorizar una escritura de constitución o transmisión de derechos reales sobre inmuebles sin tener a la vista el certificado catastral vigente del inmueble objeto del negocio. ¿Qué es un certificado catastral? Bueno, es una constancia de que se hizo un estado parcelario. ¿Qué es un estado parcelario? Es una mensura que hace el escribano identificando al inmueble sobre el cual recae la hipoteca. Va un agrimensor al inmueble, toma las medidas, los linderos, la superficie cubierta, semicubierta y descubierta, ¿sí? Y hace un estado parcelario, que es una identificación física del inmueble. Entonces, como el estado parcelario también, o mejor dicho, el certificado de catastro, ¿sí? Derivado de ese estado parcelario, también tiene que integrar la escritura hipotecaria, ¿sí? Es posible, ante una imprecisión en el objeto, es posible utilizar el certificado catastral para salvar la eficacia de esa hipoteca. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bueno, por supuesto que hipoteca abarca muchos más matices, pero, insisto, en el marco acotado nos vamos a quedar con estos temas que estamos analizando en clase, ¿sí? Vamos a ver la especialidad crediticia, que yo les diría que es el punto, uno de los puntos más álgidos del código, ¿sí? Tienen dato a tener en cuenta. Tienen que tener un código, ¿sí? Pues, digo, un código lo pueden descargar de Google, en el cual el artículo 2189 contenga la reforma que le introdujo la ley 27.271, ¿sí? Que es o sea, el código es del 1 de agosto de 2015, la ley 27.271 es del 15 de septiembre de 2016. ¿Por qué? Porque tiene una nueva regulación, el 2189, ¿sí? Que la verdad que con tiempo estaría muy bueno hacer historia de lo que pasó con esa norma, ¿no? Pero bueno, nos vamos a... Después le voy a compartir, perdón, igual material vinculado al 2189. La especialidad en cuanto al crédito. Que les comparto pantalla. El 2189 dice, algunas la denominan especialidad crediticia también, sí, a la especialidad en cuanto al crédito. En la constitución de los derechos reales de garantía, ¿sí? Debe individualizarse el crédito garantizado, indicándose los sujetos, el objeto y la causa. El monto de la garantía debe estimarse en dinero y puede no coincidir con el monto del capital del crédito, ¿sí? Las mayores discusiones y los mayores conflictos judiciales que podemos encontrar están vinculados a la especialidad del crédito, ¿sí? ¿Qué me está diciendo el código? El código me dice, como el acreedor hipotecario va a tener un derecho real de garantía oponible a toda la sociedad,
tiene que haber un monto máximo para esa garantía, porque si no, Vélez decía que una hipoteca sin una determinación del monto máximo arruina al crédito del acreedor, ¿no? Imaginemos que, volviendo al ejemplo de Martu con Vanina, imaginemos que lo que le debe Martu a Vanina son 5 millones de pesos, ¿no? Entonces, por esos 5 millones constituyen la hipoteca. 5 millones traducido a dólares, ¿cuánto nos da hoy? Más o menos $5.000, ¿no? Un poquito más. Haciendo un promedio, ¿no? Ahora, imaginemos que ese inmueble vale $100.000, ¿sí? Si no estuviese, o sea, cuando Marto y Vanina constituyen la hipoteca, en la hipoteca por el 2189 deben dejar aclarado cuál es el monto máximo por el cual se constituye la hipoteca en favor de Vanina, ¿sí? ¿Qué significa? Que hasta ese tope, en general, no es, el código dice que esto no es obligatorio, porque dice que el monto máximo puede no coincidir con el monto del capital del crédito. En general coincide, ¿sí? Si Martu debe 5 millones de pesos, la hipoteca va a ser por 5 millones. Podrían haber puesto que sea por un monto más alto, ¿no? Ahora, yo soy acreedor de Martu también, y Luis también es acreedor de Martu, y Andrea también, y Joaquín también, ¿sí? Martu le debe a medio mundo. Ahora, voy a invertir el ejemplo. No somos acreedores, somos personas que estamos interesadas en hacer negocios comerciales con Martu. Ahora, como son negocios de riesgo, podríamos decir, bueno, yo voy a negociar con Martu, ¿no? Pero yo tengo que tener alguna garantía de que si ella no cumple, yo voy a tener cómo cobrar mi crédito, ¿no? Entonces Martu me dice, mira, yo tengo un inmueble para ofrecer en garantía. No como garantía hipotecaria, incluso como garantía en sentido de prenda común de los acreedores. Yo tengo un inmueble para ofrecer en garantía. Entonces le digo, bueno, Martu, tráeme un informe de dominio. Martu me trae un informe de dominio y yo digo, escúchame, pero yo ahí estoy viendo en ese informe que vos constituiste una hipoteca en favor de Vanina. ¿Y Martu qué me va a decir? Sí, pero vos leíste lo que dice el monto máximo. Dice que el monto máximo por el cual yo constituí la hipoteca por 5 millones. Y vos sabés que este inmueble vale 100 millones de pesos. Entonces, por más que yo le deba 5 millones a Vanina, el mayor valor que tiene el inmueble va a permitir que si yo no te cumplo a vos, vos de todas maneras puedas satisfacer tu crédito, ¿sí? Ahora, ¿por qué es posible esto? Porque el código determina que debe establecerse en el acto constitutivo de la hipoteca el monto máximo garantizado. Si no se exigiese esta regla, entonces yo no sé si negociaría con Martu, porque capaz que al no haber un límite máximo, todo lo que vale el inmueble queda aplicado a la hipoteca. Ahora, si en verdad solo hasta el monto máximo va a cobrar primero Vanina, pero después de eso va a ser una acreedora quirografaria, y bueno, entonces yo quizás sí me anime a negociar con Martu. Porque en definitiva mi crédito de todas maneras va a estar resguardado. Profe, ¿qué pasa en el caso de que, por ejemplo, uno de esos acreedores quiera cobrar su parte ¿Sí? y el otro no? Bueno,
que en realidad, más que el hecho de que un acreedor pueda cobrar su parte, la cuestión no está dada por eso, sino que está dada por el hecho de si estoy frente a un incumplimiento que le permite Claro, al claro. acreedor ejercer acciones judiciales para su cobro, que no es lo mismo. ¿Sabés quién puede presentarse y declarar caducos, por ejemplo, los plazos y demás ante el incumplimiento del deudor por un crédito que no sea el del mismo acreedor, es decir, de otro acreedor? El acreedor hipotecario, Ah, sí, sí, por la sí. preferencia que le hay. Pero Sí, lo habíamos visto. supongamos que vos y yo somos acreedores de la misma persona, ¿sí? Y vos sos acreedora hipotecaria y yo soy un acreedor quirografario. Si yo, si, ¿con quién estaba hablando? Perdón, porque me mareé. Josefina. Con Josefina. Supongamos que vamos a sacar la bañera. Martu es la deudora. Y vos sos acreedora hipotecaria y yo soy acreedor quirografario. Si Martu no te paga a vos tu crédito garantizado con hipoteca, vos podés iniciar la ejecución hipotecaria para cobrar tu crédito, ¿sí? Sí, que no es Pero el si caso del Martu, quirografario. ¿eh? Que no es el caso del quirografario en ese caso. Claro, pero Martu, con relación a mí, o mejor dicho, yo no puedo presentarme en la ejecución hipotecaria y pedir que me paguen a mí también. Porque Martu va a decir, no, pero si yo le estoy pagando a Martín regularmente el crédito, ¿por qué él quiere venir a participar en la ejecución? ¿Me seguí? ¿Cuál es el razonamiento? Sí, 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 sí. Ahora, vamos a invertir el supuesto. Sos vos acreedor hipotecaria, yo soy acreedor quirografario. Martu te paga a vos tu crédito, pero no me está cumpliendo a mí. Entonces yo inicio un cobro Claro. judicial y pido la subasta del inmueble hipotecado. ¿Me seguís? Sí, ¿Lo puedo sí. hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero ¿qué prerrogativa tenés vos al ser acreedora hipotecaria? Podés Que presentarte tengo prioridad, claro. en mi expediente, declarar caducos los planes de pago que tenías con Martu, más allá de que ella a vos te venía cumpliendo regularmente, y vos podés en la realización, en la subasta del bien, reclamar ser pagada con preferencia como causa Perfecto. de ser, o como consecuencia, mejor dicho, de ser un acreedor hipotecario. ¿Me Perfecto, siguen? profe, clarísimo. Esa es la diferencia que hay. Ahora, el monto máximo es, en realidad, está pensado en función de permitirle al deudor hipotecario o al propietario de un inmueble hipotecado utilizar ese bien para otras garantías y no sujetar, digamos, indefinidamente ese inmueble a un solo crédito. ¿Me siguen? Sí, Porque habitualmente, puede que no, pero muchas veces el crédito es menor que el valor del inmueble y si yo no le fijo un tope al monto máximo garantizado, entonces todo el inmueble queda afectado de manera indefinida al mismo crédito. ¿Sí? perfecto. Ahora, esto es un dato que en general se pasa por alto. Este tipo de, perdón, el, el primer párrafo del 2189 dice que, vuelvo a leerlo, en la constitución de los derechos reales de garantía debe individualizarse el crédito garantizado, ¿sí?
indicándose los sujetos, el objeto y la causa. El monto de la garantía debe estimarse en dinero y puede no coincidir con el monto del crédito. La especialidad en cuanto al crédito abarca dos elementos: la determinación del monto máximo y también la del crédito que garantizo. ¿Qué garantizo? Un contrato de préstamo, un saldo de deuda de tarjeta de crédito, un saldo de cuenta corriente. Es decir, abarca ambos supuestos, el monto máximo y el crédito que estoy garantizando, ¿sí? Esto se denomina garantía cerrada o hipoteca cerrada, ¿sí? Ahora, la última parte del artículo dice: se considera satisfecho el principio de especialidad en cuanto al crédito si la garantía se constituye en seguridad de créditos indeterminados, sea que su causa exista al tiempo de la constitución o posteriormente, siempre que el instrumento contenga la indicación del monto máximo garantizado, de que la garantía que se constituye es de máximo y del plazo al que se sujeta, que no puede exceder de 10 años, ¿sí? Es decir, esto se denomina garantía abierta o hipoteca abierta, que según el código me dice, bueno, también tenés la posibilidad de no identificar el crédito. Es decir, garantizo todos los créditos que tengo con relación a Vanina. Cuando es así, el código me dice, tenés que determinar el monto máximo, igual que en el primer supuesto, pero como no hay un crédito determinado, es decir, como son todos los créditos o créditos indeterminados que hay entre dos partes, en este caso el límite son 10 años. La hipoteca no puede durar más de 10 años, ¿sí? En resumen, para las hipotecas cerradas necesito monto máximo garantizado e identificación del crédito garantizado. Para las hipotecas abiertas puedo prescindir de la individualización del crédito, pero en ese caso la hipoteca no puede durar más de 10 años, con la condición de que además se determine el monto máximo garantizado. Es decir, hipotecas abiertas y cerradas comparten el mismo requisito, monto máximo garantizado. Para las hipotecas abiertas no se exige la determinación de los créditos, pero sí un plazo máximo de 10 años. Para las hipotecas cerradas se exige la determinación del crédito o de los créditos garantizados. ¿Sí? Bien, Perfecto. cerramos justo con el tiempo. Nos queda indivisibilidad, pero le digo a la doctora Galeano que lo vean con ella el próximo jueves, ¿sí? Genial, profe. Nos Bueno, vemos. gracias Dale, por la profe. paciencia, ¿eh? Y nos vemos Sí, por supuesto. el jueves. Gracias a vos, profe, Dale. por Gracias, quedarte. Un profe. abrazo, buena Chao, buena semana. semana. Chao, chao. Chao, profe.